Me gustaría que todos abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. De la siempre nueva, siempre fresca, poderosa palabra de Dios. En esta noche. Gracias, Señor. ¿Cuántos encontraron? Digan amén, por favor. Amén. Y dice así la santa y poderosa palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Quiero pedir que usted repita las dos primeras frases. Mas vosotros sois, diga, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz. Amados hermanos, muchos creyentes, aún luego de haber pasado muchos años, de haber conocido, de haberse rendido a Cristo, en un día único y especial que Dios apartó para él, muchos cristianos, aún después de haber pasado años viniendo a la iglesia, años leyendo la palabra, no han entendido que todavía no han entendido que somos y venimos de un linaje escogido, de un real sacerdocio. Hemos sido investidos, muchos no saben eso, que hemos sido investidos de una realeza, pero es una realeza que no es como las realezas que conocemos y la historia nos muestra, realeza humana, reinos humanos que han caído, que han sido levantados con mucho poder, pero que de pronto han caído. Amados hermanos, hemos sido llamados a un reino magnífico, de belleza espléndida, magnificente, vamos a decir así, única, de un reino que es eterno, que es el reino de Dios, no un reino terrenal, no un reino efímero, no un reino perecedero, de un reino, del reino de los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén? Nuestro Padre Celestial le ha placido, amados hermanos, hacernos hechura suya, así dice la palabra. Somos hechura suya, somos diseño de Él. Él nos ha diseñado de acuerdo, hemos sido creados conforme a su imagen y a su semejanza. Amados hermanos, somos convertidos de la noche, hemos sido convertidos de la noche a la mañana, como de un cuento de hadas, como un cuento de fantasía, de ensueño mágico, vamos a decirlo así, de sapos a príncipes, de mendigos a príncipes y a princesas. Amado, por eso que la real conversión que tenemos, cuando ha sido verdadera, cuando ha sido vívida, cuando ha sido honesta, sincera, amados hermanos, es la experiencia más extraordinaria que un ser humano puede vivir, porque pasamos de ser de mendigos en un mundo que cree que lo tiene todo, que lo ha ganado todo, porque tiene oro y plata, pero son mendigos. Tú que dices rico, dice, eres pobre, le dice la palabra, claramente dice, no tienes nada, porque nada es el oro y la plata, comparados, mis queridos hermanos, con ese reino al que Dios nos ha llamado a habitar, a un reino de justicia, de paz, de gozo eterno. Entonces, veamos una radiografía pequeña solamente que Efesios capítulo 2 nos muestra acerca de lo que usted y yo éramos y pasamos a ser. Efesios capítulo 2, 1 y 6, y dice así la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, pase, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y pasando a otro versículo un poco más adelante, dice, y juntamente con Él resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya lo leímos. Versículo 10 ahora, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Digamos, somos hechura suya. Diga conmigo, por favor. Amados hermanos, Él nos hizo sentar en una misma mesa, en su mismo reino, nos sacó de las tinieblas, nos sacó de no ser nada y le complació a Él escogerte a ti, escogerme a mí. Él le complació y Él se goza, mis queridos hermanos. Él dice en su palabra que escogió lo que no es para avergonzar a lo que es, escogió a lo más pequeño del mundo para avergonzar a los sabios, los miserables del mundo para avergonzar a los sabios, a los entendidos. Nos dice la palabra algo muy tremendo. Nos ha levantado a niveles no solamente para entrar a un reino eterno de justicia, nos ha invitado a sentarnos en su mesa. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha llamado hijos. Ya no somos más plebeyos, no somos más mendigos, no somos más una criatura como un perro, como una vaca, como el hombre. Somos llamados hijos de Dios, porque son llamados hijos de Dios todos y cada uno de aquellos que le recibieron. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice. Tú eres un príncipe, mi hermano. Tú eres una princesa. Dígale al que está al lado, tú eres un príncipe. Tú eres una princesa. Y si es muy bonita, no abuse. Hermano, eso somos. Pero la triste realidad es que muchos no han asumido esta realeza, esta autoridad por falta de conocimiento. Amados hermanos, son invitados a sentarse y amados y están mendigando. Y estamos mendigando muchas veces. Amados hermanos, no es así. Hay muchos que creen que nosotros hemos sido llamados a ese lugar de preeminencia, de honra, de llamado, pero en sus mentes ellos todavía dicen, pero no se sienten merecedores. Es más, se sienten inmerecedores. Y muchos de ellos, y muchas veces hemos podido caer nosotros mismos, que nuestra mente, el enemigo dice, no, esto no es para vos, tú no tienes esa autoridad, tú no tienes esa fuerza, tú no tienes esa investidura para llamar las cosas que no son como si fueran, para orar por los enfermos, para sanar a los desvalidos, para traer esperanza a un pueblo, traer luz a una nación. Tú no tienes. ¿Sabe qué? La serpiente antigua, el diablo Satanás, el príncipe de las moscas, como se llama también, Belcebú, él es un experto para hacernos creer que no somos nada, para hacernos creer que somos poca cosa. De hecho, yo pasé por muchas iglesias, muchas me invitaron para predicar, para cantar, hermano. Y en un tiempo, en los primeros tiempos de mi conversión, yo veía que había una cultura todavía
de pobreza, de sentir que no somos llamados para ser príncipes. Y yo quiero decirle hoy de que Dios a través de su palabra nos ha llamado para ser de plebeyos a ser príncipes y reyes, sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos amados, quiero decirle, Satanás trabaja en nuestras mentes. Él vino a matar, hurtar y destruir. Él vino a matar, ¿qué cosa? Vino a matar toda nuestra salud, por ejemplo, a sentirnos enfermos por achaques acá, depresión aquí, estrés por un lado. A hurtar, ¿qué cosa? A hurtar nuestros recursos económicos. Él vino a matar, hurtar y destruir. ¿Destruir qué cosa? Nuestros relacionamientos entre padres, entre hijos. Vino a destruir eso. Pero nosotros tenemos que entender que Él trabaja en una área que muchas veces no prestamos atención. Trabaja en el área de la mente, lanzando dardos, malos pensamientos, desconfianza hacia esto, hacia aquello, rechazo, tantas esas cosas, hermanos, porque Él no es omnisciente, no es omnipresente. Entonces Él trabaja en esa área, en el área de la mente. Entonces, amados hermanos, eso no es para ti. Tú eres malo, has hecho muchas fechorías, eres muy pecador. Entonces, ¿cómo vas a alcanzar estas cosas? Amados hermanos, Él nos dijo y nos dice en Primera de Juan capítulo 3 del 1 al 2: mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Seamos llamados hijos. Por esto el mundo no los conoce, porque no lo conoció a Él. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Esto significa, queridos hermanos, que si hay algo para ti importante, para Él también va a ser importante. Entonces intenta aferrarte a esta verdad. Si hay algo que es importante para Dios, es importante también si es importante para ti, es importante para Dios. Dios nos ha dado autoridad, la palabra es clara. Nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada nos dañará. ¿Cuántos dicen amén? Hollar significa pisar serpientes, escorpiones. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, mis hermanos. Todas las mañanas usted tiene que pensar de que hay alguien que va a querer hacerle una zancadilla. El enemigo va a querer hacerle un daño. Pero nuestra lucha no es contra su esposa, su esposo. Es el maligno que está metiendo su cola en medio de nuestro relacionamiento. Y usted tiene que estar advertido. También en tu trabajo, también en la casa. Por eso no salga de su casa sin orar. No salga de su casa sin pasar un tiempo de intimidad con Dios. Qué maravilloso es poder estar en esa atmósfera de la adoración, de la alabanza. ¿Cuántos se gozaron hoy en esta noche? Diga amén. Hermano, era algo especial, una atmósfera hermosa. Sentimos. Ayer tuvimos un tiempo con el Ministerio de Alabanza, era un almuerzo de fin de año. Y yo participé con ellos, estuve y pasamos un tiempo adorando en la tarde, así, sin tiempo. Fue maravilloso. Era el lugar una cosa antes de empezar a adorar al Señor, y era una cosa diferente después que terminamos de adorar al Señor. Algo había cambiado en el lugar. Así sucede, hermano, cuando nosotros temprano, el que me busca temprano me hallará, temprano me encontraréis, dice. Entonces temprano, incline lo primero que haga, busque el rostro de Dios. No salga jamás de su casa sin buscar el rostro de Dios. Os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones. Tenemos una autoridad poderosa en nuestras manos. Yo me recuerdo el primer retiro, el segundo primer retiro que estaba pasando. Pasamos en Montero con el pastor Rolando, el pastor Negrito estaba en la iglesia, y estábamos en el segundo día en los grupos pequeños que habíamos repartido para orar, para intercambiar una enseñanza que estábamos, como lo hacemos en todos los retiros. Y a mí me tocó justo al lado del camino prácticamente que colinda
a donde era el centro donde estábamos pasando ese retiro. Y me recuerdo, estábamos con nuestras manos levantadas, orando, en un momento adorando al Señor, cuando en eso pasa un camión con unos comparseros ahí, borrachos, con sus manos agarrando botellas de whisky, de cerveza, y nos vieron orando a nosotros porque estábamos casi justo al lado del camino, y se rieron de nosotros, se hicieron la burla. Mire, me vino una santa indignación que como un rayo me paré. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, fuera de este lugar. Así le dije, con autoridad. Y ese camión era un camino ancho, empezó a andar así, y había un poste que estaba lejos, y ¡pum! Fue y se tiró contra el poste. Y usted hubiera visto eso, con parceros cayendo, los veía en cámara lenta así, ¡pa! ¡Pum! Así todo cayendo. Fue algo poderoso. Los que estaban a mi lado, no me dijeron pastor porque no era pastor, era un mostrenco. Hermano, la autoridad que Dios nos ha dado, usted la tiene, todos la tenemos. Yo era un mostrenco, pero yo sentí que Dios hizo algo poderoso ese día, porque no lo podían creer, que era un camino ancho, no había cómo chocarse, se fueron tambaleando y ¡pum! Se chocaron, cayeron, hermano. Y ahí hemos tenido que ir nosotros a socorrerlo. Y ya terminaron muchos hermanos orando por ellos, y ellos ahí se les pasó la borrachera, porque fue tremendo. Se les pasó la borrachera, hermano. Y eso me hacía recuerdo a un pasaje que es importante, que tenemos que tener todos tenemos esa autoridad y esa unción. Es muchas veces que nosotros, más que unción, estamos buscando la transpiración. Unción es la que hace la diferencia. Usted no tiene que estresarse para hacer las cosas. Usted no tiene que hacerlo en su fuerza. Es Dios que va a usarte, Dios que va a hacer todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que cuando Eliseo recibió doble porción del Espíritu, usted sabe que le pidió a Elías: quiero que me des, por favor, Elías, necesito una doble porción del Espíritu. Eso es difícil. Solo podrás tener esa unción si me vieres cuando venga el carro y yo suba, y me vieres ir y subir al cielo. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo de que, al menos como yo lo entiendo, tenés que perseverar conmigo, tenés que ser un buen discípulo, tenés que seguir. Y él perseveró, y él vio cuando Elías fue levantado, y él fue lleno de una unción poderosa. Y la palabra nos hace un relato que a veces no he sabido cómo interpretarlo muchas veces, pero es poderoso. Mire lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 2, del 9 al 19. Dice: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, dice, y se burlaban de él, se burlaban de Eliseo, y le decían, ¿sabe qué le decían? Calvo, pelón. Era como decirle: pelón, pelón, pelón. ¿Ha visto cómo acá los cambas nosotros somos medio burlescos? Y a los calvos les decimos pelón, pelón. A mi cuñado, pues yo lo frego, le digo pelonazo, le digo pelón. Y él a veces hace la burla y me dice: vos también estás ya pelón. Entonces ahí se hicieron la burla de Eliseo, y le dice: calvo, calvo. Burlándose, dice, se burlaban de él diciendo: calvo, calvo, sube, calvo. Y mirando él atrás los vio y los maldijo. Ay, Señor, los maldijo en el nombre de Jehová. ¿Y sabe qué pasó? Salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Wow. Yo digo, ¿será que es tan poderosa la maldición cuando nosotros la echamos? Pero miren lo que nos está mostrando la palabra de Dios acá. Hay poder cuando usted profiere algo. No maldiga a nadie. La Biblia dice que no debemos maldecir, pero tampoco no tenemos que ser omisos. También tenemos que
reprender las tinieblas con autoridad, como en este caso yo lo hice, hermano. Y cuando usted vea de que alguien se hace la burla de algo, yo creo que tenemos que tomar la autoridad, y Dios hará la justicia que Él vea conveniente. Autoridad, fe o asentimiento mental. Entonces hay muchos en la iglesia, hermano, que dicen: sí, yo creo en la palabra, yo tengo fe, dicen, yo camino en fe, dicen. Pero ¿sabe qué? Por alguna razón ellos creen, pero no suceden las cosas que están esperando. Charles Wesley, un gran cristiano de hace 2 siglos atrás, creador del metodismo, él dijo que es asentimiento mental. Asentimiento mental, esta cosa sucede muy frecuentemente en la iglesia, en los hermanos, que creemos que la palabra es la verdad, creemos que la Biblia dice todo lo que realmente es cierto, pero por alguna razón nosotros no la podemos cristalizar en nuestra vida. Entonces, primero, ¿por qué? Porque decae nuestra pasión por el reino de Dios y perdemos nuestro primer amor, hermano. No debemos perder nuestro primer amor. No debemos caer en nuestra pasión hacia la palabra, hacia Dios, nuestro primer amor. Hemos hablado mucho sobre eso. Segundo, cuando nos olvidamos los rudimentos simples del cristiano, cuáles son las armas espirituales que Dios nos ha dado para que peleemos las buenas batallas, hermano, es cuando sucede esto, que empezamos a decaer, a sentirnos secos, sin autoridad, sin fe. Las armas espirituales, amados hermanos, son importantes. ¿Cuáles son las armas espirituales? Es la palabra de Dios, es la oración, es la adoración, es el nombre de Jesús, es la sangre de Cristo. Si nosotros abandonamos estas armas, dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, ¿usted piensa que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida si tú no lees la palabra, si tú no oras todos los días? Porque ¿qué es la oración para el cristiano? La oración para el cristiano, lo he dicho muchas veces, es como para el zapatero hacer zapatos, como para el sastre hacer camisas. La oración debe ser para el creyente, la adoración debe ser para el creyente. Fuimos creados, la palabra dice que fuimos creados para adorar. Diga conmigo, fuimos creados para adorar. Porque eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad un día, hermano. No habrá más evangelismo, no habrá más campaña, no habrá más hacedores de discípulos, no habrá más que la adoración. Entonces nuestras armas espirituales tienen que ser entrenadas. Tenemos un hermoso ministerio de oración, tenemos un hermoso ministerio de adoración. Venga a los cultos de adoración, vamos a los tiempos de oración que también tenemos en la iglesia, los ayunos, hermanos. Esas son nuestras armas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, no debemos dejar de perseverar en los caminos del Señor, porque esta ceguera de persistir se torna en un peligro de muerte en tu vida. Un cristiano que no ora en 30 días ya es un mundano. Ya es un mundano. Un cristiano que en 30 días no ha leído la palabra ya es un mundano. Ah, no, yo voy a la iglesia todos los días. A mí qué me importa, pero hermano, usted está dejando de hacer lo más importante. Está dejando de utilizar las armas espirituales, las armas poderosas de Dios, hermano, que son estas que le hemos nombrado. Una mujer me viene a la mente ahora, escribí su nombre, pero la historia de ella es tremenda. Me viene a la mente cómo ella empezó. Ella cantaba en un ministerio, Whitney Houston se llama, una mujer muy conocida. Ella era usada tremendamente en la iglesia, en alabanza, en la adoración, pero de pronto alguien vino y le habló al oído
y como el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, y le dijo: vos podés ser una cantante famosa a nivel mundial. La sacó el enemigo de la iglesia y se puso a cantar para el mundo. Llegó a ganar no sé cuántos Grammy, cantó en la Casa Blanca con el presidente Clinton, fue invitada a los más grandes escenarios del mundo, pero ¿sabe dónde terminó? Terminó siendo una drogadicta que andaba por las calles comiendo, buscando comida de los basureros. Yo admiraba a esta cantante, la forma como cantaba. Usted busque ahí, Whitney Houston, tiene clásico. Pero ¿de qué le sirvió, hermano? Si después en un hotel cualquiera murió por sobredosis de droga, porque se apartó de lo que Dios le había dicho que haga, se apartó de la presencia de Dios. Hermanos, no podemos apartarnos ni un segundo, porque dice: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amado hermano, es terrible. Usted va por los canales, hay muchos. Es curioso, yo lo he vivido, lo he visto. Muchos de los indigentes que están por ahí eran antes cristianos. Fueron cristianos que se apartaron, dieron un pasito nomás, un pasito, despacito, y terminaron, ¿sabe qué? En los canales, hermano. Hay muchos que terminan en los canales porque Satanás se ensaña con uno que ha sido cristiano, que ha tenido la autoridad, que ha sido un príncipe, y se ensaña y es perverso y se vuelve malvado y empieza a estropearlo, hasta tirarlo al suelo, como vi que a esta mujer lo hizo con otro grande de la música, Elvis Presley, que cantaba en la iglesia, que era un ungido. Aun cuando fue famoso, él siguió cantando algunas alabanzas, algunos himnos, pero él terminó con sobredosis de drogas. Hermano, no se juega con Satanás, no se juega con las tinieblas. Él nos detesta. Usted tiene que saber que usted como creyente, Él nos detesta. Nosotros somos más que vencedores, es cierto, pero no podemos desconocer que tenemos un enemigo poderoso. Pero hay otro que es más poderoso, que se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen? Aleluya, gloria a Dios. Somos las manos de Dios, somos su voz, hermano. Hemos sido llamados para hacer prodigios, señales, maravillas, hermano. Y ahí vemos la palabra que nos muestra Elías. Por ejemplo, Elías fue un hombre tremendamente usado por Dios, que hizo caer fuego sobre una ofrenda y donde terminó degollando a más de 400 sacerdotes de Baal. Pero vino un incircunciso por ahí y le dijo: ¿sabe qué? La reina ha dicho y te mando decir que mañana tu cabeza estará en mis manos y mañana estarás muerto. ¿Sabe qué hizo Elías? Después de haber vivido tan grande y poderosa experiencia, patitas, ¿para qué las quiero? Y salió corriendo, huyendo, y se fue a huir y se fue a meter al desierto, a una cueva, a la cueva de Adulam. Ahí estuvo metido, huyendo. Hermano, muchas veces nos pasa eso. Nosotros tenemos que perseverar, que Dios jamás nos va a abandonar. Cuando nosotros ejercemos la autoridad, tenemos que ser firmes, tenemos que perseverar. Hoy día nuestro país está pasando uno de sus peores momentos. La democracia ha sido violentada. La democracia que hace 35 años, hermano, fue levantada con sangre derramada en la calle Arlington por muchos soñadores
que querían y soñaban con la democracia, hermano, ha sido violentada. Es algo muy grave lo que está viviendo nuestro país y nosotros no podemos desconocerla. No podemos desconocerlo. Se están aplicando leyes que son totalmente antibíblicas. Se están aplicando leyes ahora que son anticonstitucionales. Vamos a hablar las cosas por su nombre. Acaba de aprobarse la ley a favor del aborto, quitándole impunidad, ¿sabe qué? De una manera solapada, de una manera tremendamente canallesca, hermano. ¿Sabe qué? Se ha habilitado la Constitución, porque claro, se está reformando el Código Penal y entonces a través de este código, la ley número 153, entonces ahora dice de que muchas personas podrán someterse a un aborto. Muchas personas, muchas mujeres podrán someterse a un aborto y la ley las va a amparar. Hermano, es algo tremendo, porque de una manera encubierta lo está haciendo. Eso es algo que no debemos nosotros dejar, porque no se trata de política, no se trata, mis amados hermanos, no se trata de religión, se trata de vida o muerte. De vida o muerte. Un genocidio se viene en Bolivia, un genocidio y maldición para nuestro país, hermano. Imagínense, miles, por no decir millones de niños van a ser sometidos a aborto. Eso por un lado, una ley totalmente tonta y mucha absurda. A los médicos por un lado se les está diciendo que claro, cualquier error que ellos cometan van a ser punidos y van a tener 6 años de cárcel. Pero por otro lado se está habilitando y se le está habilitando el aborto. Aquellas mamás que en los 8 meses, mejor dicho, 8 semanas, y que tienen una persona adulta, una persona discapacitada, entonces podrá someterse a un aborto. Entonces, por amor a la familia, se va a convertir en asesina. ¿Qué tal, hermano? A las niñas, estudiantes y adolescentes que queden embarazadas, la ley ahora las va a apoyar para que ellas puedan someterse a un aborto. ¿Qué les parece? Promoviendo la promiscuidad en ella, promoviendo una situación de alto riesgo, deshumanizante para las niñas, hermano, y muchas otras más. El tema no es ese, pero yo quiero que usted sepa que Dios nos ha dado la autoridad para que nosotros no nos quedemos con la boca cerrada. Tenemos autoridad para reprender estos espíritus malignos que están operando, habilitando todas estas leyes, y que nosotros como cristianos no podemos hacernos la vista gorda. Usted no puede hacerse la vista gorda, porque esto no se trata de política, religión, se trata de vida o muerte. Hermano amado, ¿cuántos dicen amén? Entonces, por un lado eso, por otro lado, hermano, se ha violentado la constitución política del Estado de una forma absurda. Creen que nosotros somos tontos. Nos están diciendo todos los bolivianos son tontos. Van a un referéndum el 21 de febrero y de pronto, ya, claro. Ahí que se pregunta si el presidente o el vicepresidente puede volver a reelegirse. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? El pueblo dijo, no puede reelegirse. Pero ellos ahora quieren hacerlo. Hermano, no podemos quedar indiferentes ante esto. ¿Sabe por qué? Porque estamos entrando a una Venezuela en Bolivia. Se está venezolizando Bolivia. Es algo tremendo. Hermano, no podemos quedarnos. No le digo que usted salga a las calles con palos, con piedras. No le estoy diciendo que agarre fusiles. No, porque nosotros los cristianos nos movemos de forma pacífica. Me encanta cómo Gandhi, él hizo esas grandes conquistas y cayó el imperio británico que estaba dominando la India, pero él lo hizo ¿de qué manera? Lo hizo de una manera muy pacífica.
Nosotros no podemos quedarnos indiferentes y decir yo no estoy acá, esto no es conmigo, esto es para otros que son más valientes, que salen a la plaza, que van allá. No, hermano. Yo quiero decirle que el día de mañana Dios no lo permita que uno de tus nietos o tus hijos venga a decirte, ¿sabe qué? A mí la ley me ampara, yo no quiero tener ese hijo, me lo voy a sacar y te va a dejar sin nieto. Usted ahora está escribiendo la historia. Y usted que no quiere o que muchas veces está indiferente, porque realmente el otro día convocamos a la iglesia para que vamos a apoyar esta ley en contra del aborto. Pregúnteme cuántos de la iglesia fueron. Había un solo pastor de la iglesia, Dios tu sanador, que estaba ahí apoyándonos. Nadie más fue. Hermano, ¿sabe qué? Dolió mi corazón y estoy seguro que muchos, Dios se debe quedar muy triste porque nosotros somos indiferentes. El no me importismo de la gente cuando está cómoda todavía. Pero quiero ver cuando falte el agua, cuando falte la harina, cuando falte la leche, cuando falte o cuando... Hermano, ¿qué es lo que va a hacer usted? Estos son tiempos donde todos tenemos que estar unidos. Todos tenemos que estar alertas en un momento, y usted tiene la autoridad para ser luz en medio de las tinieblas. Diga conmigo, tengo la autoridad para hacer luz. Una vez más, tengo la autoridad para hacer luz en medio de Santa Cruz. Valga la rima, valga ser luz en esta nación tan echada menos, hermano. Estamos siendo observado de todas partes del mundo como una nación ya que se ha apartado de la legalidad. ¿Usted quiere darle esa nación a sus hijos? Yo le pregunto. ¿Usted quiere heredarle a sus hijos una nación donde no hay libertad, donde las leyes todas que se están aplicando son leyes antibíblicas, anticristianas, contra la vida? No podemos estar indiferentes, mis hermanos. Y todos los que me escuchan por la televisión también le digo a usted, no puede quedarse indiferente. No podemos quedarnos indiferentes. Vuelvo a repetir, pacíficamente nosotros podemos expresar nuestra disconformidad. Es un derecho constitucional, todos tenemos ese derecho. Amados hermanos, esto que estoy compartiendo con ustedes lo hemos consultado con nuestro pastor. Aunque él no está presente en este momento, él está de acuerdo. Mire lo que decía Martin Luther King. Una nación, el reverendo, era pastor, el gran Martin Luther King. Él dijo: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo. Esto es el aborto, esto es la ley de ideología de género, esto es las leyes malignas estas que se están, dice, cuando legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Entonces no podemos, acá está hablándole a la iglesia, nos está diciendo a nosotros este gran hombre que ha entrado a la historia de la conquista de los derechos civiles en los Estados Unidos. Amados hermanos, era un reverendo, era un pastor ungido. La iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Y otra cosa que decía Martin Luther King, decía: me duelen, dice, los actos de la gente, no me duelen, dice, los actos de la gente mala, me duelen la indiferencia de la gente buena. Hermano, no piense usted que un día no le puede tocar a su familia, a su casa, estas consecuencias que se están generando en este tiempo. Es un tiempo que tenemos que estar activos, es un tiempo que tenemos que doblegar nuestras oraciones, doblegar nuestra adoración a Dios. Y esto es un tiempo, mire cómo lo veo yo, de oportunidad. Yo lo veo un gran tiempo de oportunidad, porque nosotros podemos predicar la palabra, decir las cosas de Dios. La palabra, conoceréis la verdad os hará libres. Siempre nos va a hacer libre la verdad.
Pero aquí es tiempo de intercesión, es tiempo de clamor por Bolivia, es un tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, no todas las cosas debemos entregárselas a Dios. Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte. En el Antiguo Testamento, voy terminando, ¿sabe qué decía la palabra? La palabra claramente decía, cuando Josué iba a la conquista de la tierra prometida, hermanos, ellos preparaban sus armas, ellos alisaban sus armas, ellos las afilaban sus armas, ellos se preparaban para ir a la guerra. Y sabe que ellos hacían lo posible, Dios les decía, vayan. Y ellos iban a la conquista. Cuando cayeron, por ejemplo, las murallas de Jericó, Dios les dijo, es el tiempo, vayan, yo les voy a dar la victoria. Pero ellos se prepararon, hicieron su parte. Así nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? No con lanza, no con fusiles, no con armas físicas, con armas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Esas son las armas que tenemos que usar. Amados hermanos, tenemos que hacer lo posible y Dios va a hacer lo imposible. Tenemos que tener acción, tenemos la autoridad, somos príncipes, no se olvide, tenemos la autoridad, acción en lugar de omisión. Somos soldados, amados hermanos. Y termino diciéndoles que la autoridad de cambiar el nuevo orden establecido en el país, debemos transformar los montes. Estamos llamados a ejercer esta autoridad en los diferentes montes, en el monte de la comunicación, en el monte de la salud. Ahora los médicos están tanto necesitando de que nosotros los apoyemos, están necesitando los comunicadores. La iglesia se ha apartado de esos montes, el monte de la política. Hermanos, tenemos que ejercer influencia en el monte de las finanzas, de la economía. Tenemos que ir nosotros. Y el Señor nos dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Diga conmigo, en mi nombre echarán fuera demonios. Cuando dice la palabra eso, no está diciendo solamente que usted va a liberar a una persona y va a decir, bueno, yo te echo todo espíritu inmundo, lo echo fuera, un espíritu inmundo de las personas. Nos está diciendo la palabra, hermano, que tenemos que ir, que tenemos que creer que tenemos la autoridad. Estoy hablando de autoridad en esta noche, de hollar sobre serpientes, sobre escorpiones, reprender a las serpientes que están ocupando los lugares celestiales, que están ocupando los lugares de eminencia. Estoy hablando de potestades, de los gobernadores. Estoy hablando de aquellos que están en una eminencia y que tienen potestad física sobre nosotros. Pero sabemos que la lucha no es contra sangre ni carne, es contra huestes espirituales de maldad. Nosotros tenemos la autoridad de liberar Bolivia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la autoridad de liberar Santa Cruz. Tenemos la autoridad de liberar, ¿sabe qué? En el nombre de Jesús, toda potestad maligna. Entonces, amados hermanos, quiero que se ponga de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que se acabe el no me importismo, la indiferencia y, como decía don Martin Luther King, la cobardía. Hermano, si todos de alguna manera compartimos que no estamos de acuerdo, que se despenalice el aborto, que se haga injusticia con los médicos cuando se está aprobando el aborto, que se cambie y que no se apliquen y que no correctamente no se apliquen las leyes, se respete la Constitución, que es la ley mayor de un país. Y nosotros que tenemos la ley de leyes que está por encima de todo, que es la palabra de Dios, ¿cuánto más no debemos nosotros someternos a Dios? La palabra dice que es preferible obedecer a Dios que ¿a quién? Que a los hombres. Nosotros estamos llamados, hermano, para hacer luz. Pero la luz, dice Jesús,
No se la debe poner debajo de un candil, de un catre, de una cama. Se la debe poner delante para que alumbre. Amén. Y eso es usted, eso soy yo, hermano. Es tiempo de que Bolivia sea iluminada por un camino de paz, de gozo, de verdadera felicidad, donde las familias sean unidas, no donde se legalice el genocidio, la muerte, la cultura de muerte. Nosotros como cristianos estamos llamados a impartir una nueva cultura de bendición para esta nación. Bolivia necesita de Dios desesperadamente. El gran escritor Dostoyevsky decía: cuando en una nación es quitado Dios, cuando es sacado Dios de sus autoridades, ¿sabe qué decía? Empieza a proliferar la corrupción, el asesinato, la muerte, la tiranía. ¿No será que eso es lo que estamos viviendo ahora? Amados hermanos, tenemos que seguir peleando la buena batalla. Tiempo de crisis, tiempo de oportunidad para predicar a todo tiempo, en todo tiempo, a tiempo y afuera de tiempo, la palabra de Dios. Si usted quiere asumir ese llamado, yo quiero orar por ti. Ven acá, vamos a orar todos juntos para que Dios nos dé la fortaleza, la unción para orar por aquellos que necesitan. Venga, no será en tu fuerza, será en las fuerzas del Señor que vamos a asumir esa autoridad. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, levante sus brazos. Señor, que se haga tu voluntad, Señor, como en el cielo, aquí en la tierra, en mi vida, Padre. En esta noche yo asumo la autoridad que tú me has dado. Diga, asumo la autoridad que tú me has dado. Declaro, diga, que soy un príncipe, no soy un mendigo, Señor. Tú me has dado la autoridad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y yo quiero asumir, Señor, eso que tú me has pedido que haga. Padre, en este día, dígale, en esta noche, te pido perdón si yo he sido omiso en decir tu palabra, Señor, en proclamar tu palabra, en compartir la luz que tú nos muestras, Señor, la luz que nos trae libertad. Perdóname, Señor, no quiero ser más omiso y quiero, Señor, defender, salir a la defensa de tu palabra, de tus valores, de tus principios eternos, de la familia, de la nación, de mi ciudad. Yo no quiero ser, Señor, alguien que está fuera, sino quiero estar dentro, Señor, de ese mover que tú estás llamando a esta nación, Señor, de ocupar estos lugares celestiales en Cristo Jesús, de hollar sobre serpientes y escorpiones, de echar fuera de los lugares celestiales aquellos espíritus malignos que están controlando, que están haciendo daño a mi nación, a mi familia, a mi casa. Recibo la autoridad. Diga conmigo, recibo la autoridad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Solo algo más quiero decirle. Efesios 1:19, con esto termino. Dice que Dios nos ha dado la autoridad y poder y señorío, como dice Efesios 1:19, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y escuche bien, sometió todas las cosas bajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. ¿Cuántos dicen amén?
nos dio la autoridad a la iglesia, hermano. Tenemos la autoridad. Úsela, asuma. En su casa primero, bendiga su casa. Si sus hijos están pasando por momentos difíciles, si su esposo, su esposa, use la autoridad, reprenda a toda potestad maligna. Y usted tiene la autoridad. Somos embajadores de un reino eterno. Somos príncipes. Somos hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que Dios en este día, amado hermano, te bendiga y te guarde. Haga resplandecer la luz de su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Te dé paz en esta semana que empieza. Y tú puedas asumir la autoridad que Dios ha delegado sobre ti en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.